Bueno, ahí está, existe preocupación, pero a ver, ¿cuáles son las regiones que están sufriendo más en este momento? Potosí, por ejemplo, que ya ha empezado a racionar el agua. Y claro, en Cochabamba también se han identificado muchos municipios, en La Paz también se han identificado municipios y seguramente en el país hay otros que ya han lanzado esta alerta de preocupación. Estamos contactados con Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, a quien vamos a trasladarle esa pregunta que hacían algunos de los entrevistados. Viceministro, buenos días. ¿Cuáles son las políticas que van a nacer desde el Ministerio de Medio Ambiente para poder contener esta sequía que ya está anunciada? Buenos días, Jorge Luis. Soy Irgen, viceministro. Irgen, perdón, por mediante este medio televisivo saludar a La Paz, a Bolivia, más de nuestras fronteras, también a Cochabamba, que está en su mes aniversario, a Santa Cruz, que está en su mes aniversario, así como Pando también. Pues permítame, por favor, yo deseo que nuestra selección boliviana hoy nos dé una alegría. En realidad estamos en una época seca en Bolivia. Esta, a su vez, está acompañado por una crisis climática global. No es una falta de recursos hídricos o de recargas acuíferas de crisis localizada. El mundo entero está ya con un incremento de temperatura. Este es el que tenemos que entender y frente a ello tenemos que prepararnos, por supuesto. Para ello tenemos informaciones que se ha ido generando desde el gobierno central, a través de CENAMI y otras instancias. Se ha ido generando informaciones a través de investigadores. Esto también es importante aprovecharlas. Entonces, esta información nos tiene que ser útil en calidad de herramienta, en calidad de alerta temprana. Frente a o sea, teniendo esta información, por supuesto, es que nos corresponde planificar, organizarnos. Sabemos que las precipitaciones pluviales ya desde el pasado año ha ido disminuyendo, el gobierno central lo ha alertado de esa manera, hemos informado oportunamente y hemos hecho un plan de contingencia para que no nos afecte en la agroproductividad y así lo hemos logrado. 173 municipios que se han beneficiado el pasado año con un monto superior que el gobierno boliviano ha dispuesto, un monto superior a los 122 millones de bolivianos. Para este año, los pronósticos que también habíamos ido lanzando, Irgen, recordarás que también habíamos dicho que se está avecinando el fenómeno del Niño. Hemos hecho encuentros en diferentes departamentos, eso con carácter de organizarlo. Ahora mismo estamos en campaña para organizarnos, todavía no hay declaratorias tácitas de esa cantidad de municipios que usted hace referencia, 290, probablemente esté en camino, pero sí, algunas ya se han declarado. Ellos obviamente autonómicamente están en su lugar, están en su derecho. Nosotros estamos construyendo ya el plan porque necesitamos contar con un diagnóstico preciso. Eso significa desde recojo de la información, para ello tenemos una coordinación desde el gobierno central con las unidades de gestión de riesgo, la cual nos permitirá hacer este plan de atención. Antes de que entre en acción este plan, inclusive nuestro presidente Luis Arce Catacora ha tomado la decisión y ha instruido a los ministros para que ya se pueda ir atendiendo, porque tenemos falta de agua. Efectivamente, se ha registrado en varios sitios del país, como Potosí, Chuquisaca y otros. Estamos monitoreando permanentemente y antes de que se declaren inclusive en emergencia, ya el gobierno central está dando la debida atención. Esa es la característica del gobierno central. Tenemos cisternas desplazados en diferentes sitios del país para proveer de agua para el consumo humano, para el consumo de la ganadería. También se está optimizando sistemas de riego para el ahorro del agua en el uso para sistemas de riego agrícola, por ejemplo. Entonces se está trabajando en diferentes dimensiones. A su vez se está monitoreando permanentemente el comportamiento porque esta no es una situación particular boliviana. La crisis climática, Irgen, es un fenómeno superior a la humanidad entera. Entonces, la única forma de poder hacer frente es adecuadamente manejarnos la información y frente a esta información que nos está alertando, prepararnos. Ahora, viceministro, ayer yo veía unas imágenes en China
de las torrenciales lluvias que se tienen en este momento, que están provocando inundaciones. Y claro, dentro de mí decía, bueno, China es uno de los países que se ha opuesto, si se quiere, a bajar los niveles que tienen en el calentamiento global, la responsabilidad, si vale el término, pero también por el tema de las sequías en nuestro país, nosotros no podemos quedar exentos, tomando en cuenta de que somos de los países que más deforestamos. En algún momento, viceministro, ¿se va a hacer algo con referencia a este tema? ¿Las autoridades van a poder crear normativas que sancionen de forma drástica a las personas que deforestan nuestro país? La producción legislativa es uno de los indicadores, Irgen, para poder ir viendo cuán metódico, cuán progresivo ha sido la implementación de las políticas de la prevención y cuidado medioambiental. Si revisamos, por ejemplo, la historia desde hace 30 años recién, hace 30 años recién se ha implementado la ley del medio ambiente en Bolivia, pero no existimos solamente 30 años, ya existimos muchos miles de años, la humanidad, y Bolivia, por supuesto, tiene muchos años. Y desde la creación de la Ley 373, muy pocas normativas se han ido implementando, pero la Constitución Política del Estado, que Bolivia lo implementó en el 2009, pues sí dio luces verdaderamente mucho más proteccionistas al medio ambiente, y a partir de ello hay nuevas producciones legislativas y ello obviamente coadyuva a proteger el medio ambiente, y como que hasta ahora todavía tenemos que lidiar con varios frentes, por ejemplo, algunas actividades ilegales, no solamente la minería, sino que en diferentes flancos, pues esto obviamente tiene que pasar también por un tema de la educación ambiental que nos hace falta a las personas. En esa dimensión es que nosotros estamos trabajando de manera conjunta, porque no es atribución de una sola cartera de Estado el atender esta temática tan amplio, tan diverso como es el medio ambiente. Para ello estamos trabajando el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en la sofocación de los incendios, en el control de otras adversidades que afectan a la madre tierra, porque la madre tierra es una vida que nos da comida, alimento, vida, medicina, etcétera, pero es una vida inocente. Al que estropea la humanidad, se aprovecha de esa inocencia. Estuve escuchando estos días, por ejemplo, que RTP, la propiedad de RTP ha sido avasallada. Ese tipo de cosas existen. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La educación ambiental, en la cual también el gobierno central ya ha implementado mecanismos para que nuestra malla curricular sea mejorada cada vez. El año pasado fue histórico, estamos ya en un año seguramente ya con ciertas pautas, y este mes de septiembre, mes del amor, mes del estudiante, mes de la juventud, tenemos muchas actividades para decir, adoptemos un arbolito, y luego el 1 de octubre en adelante vamos a arrancar con una intensa cantidad, una campaña inmensa de forestación y forestación. Hemos logrado implementar más de 4 millones de hectáreas forestadas. Eso es un avance importante, pero también hay actores que todavía siguen depredando. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Ese es el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno central. Bueno, yo particularmente considero, viceministro, que si endurecemos las sanciones, las cosas podrían cambiar. Y le pongo un ejemplo. El año pasado hablábamos con el viceministro de Defensa Social, y él nos decía que se habían identificado a los empresarios que generan estos incendios. Se dijo de que se iba a dar a conocer quiénes eran, pero nunca se supo de sanciones, y ahí está, o sea, ha quedado en nada, digamos, ese anuncio que en su momento nos comentó el viceministro de Defensa Social de Defensa Civil, perdón, para poder identificar a estas personas que dañan el medio ambiente. Y claro, usted, si es que va a algún lugar, alguna salida de la Amazonía, va a ver seguramente con frecuencia salir camiones cargados de madera. Y dicen, bueno, a nosotros nos piden sembrar un árbol, y estos señores que derriban tantos árboles no tienen ningún tipo de sanción. Entonces, siento que se debería endurecer. Ahora, por otro lado, viceministro, ayer escuchaba a una autoridad de Oruro que ya han preparado un proyecto de ley para declararse también en zona de desastre, porque parece que Oruro también ya en los próximos días va a entrar en ese problema de falta de agua, principalmente en el campo es donde se va a sentir más. Y otro problema grande que vamos a tener, viceministro, es el tema de la alimentación, porque si no tenemos lluvias no vamos a tener comida.
Irene, efectivamente esas son las preocupaciones a las que tenemos que responder porque esa es la alerta temprana. Entonces, ¿qué debemos hacer la humanidad? ¿Qué debemos hacer desde las instancias de gobierno, tanto nacional, departamental, municipal, los dirigentes, los actores, la ciudadanía? ¿Cuál debe ser nuestra conducta a partir de ahora, sabiendo que hay esta información que usted mismo acaba de recalcar? Entonces, ahí, por ejemplo, yo quiero responder cuando decía usted en su intervención, cuando hay producciones legislativas, como decía un momento atrás, y efectivamente si nos fijamos, los delitos ambientales tipificados en el Código Penal obviamente son mínimas y está progresivamente desarrollándose. Esto debería desarrollarse, ¿verdad? Ahí damos razón para que las sanciones tengan que ser más drásticas. ¿Por qué? Porque nos falta educación ambiental. Pero estos últimos estamos teniendo respuestas muy positivas de parte del órgano jurisdiccional que ya está dando sanciones que corresponden, está coadyuvando al cuidado medioambiental, está muy bien eso, nos va a ayudar para las futuras generaciones, en especial porque nuestra juventud es lo más importante y nuestra niñez también. En el aspecto del agua, hay que trabajar en 5 dimensiones en el aspecto de agua. Y eso lo hemos ido también socializando. Esto no es cuestión de descargarse de responsabilidades, sino que es una acción conjunta. Por ejemplo, en las ciudades, las capitales ciudades, para dar un pequeño ejemplo, las estadísticas nos tienen que ayudar muchísimo. A estas alturas, por lo menos, está 70% y un poco más la población boliviana situado en áreas urbanas y tan solamente el 30% está en las partes rurales, y eso dice el último censo, ¿no es cierto?, del 2012. Entonces, esto nos tiene que servir de referencia. Si el 70% estamos en las poblaciones urbanas, ¿cuánta agua consumimos? ¿Y cuál es el destino del agua? Por ejemplo, piscinas que tenemos en muchas ciudades circulando o funcionando, pero esa agua debería de ser reutilizada, por ejemplo, ¿no? No sé, saunas, la misma casa, la reutilización, el reciclado. ¿De quién depende el ordenamiento, la jurisdicción urbana? El alcalde municipal. Entonces necesitamos trabajar a ese nivel, concientizar, capacitar al mismo alcalde y que el alcalde tenga herramientas para poder mejorar el ordenamiento de la casa, es decir, de la jurisdicción municipal. Por otro lado, necesitamos agua para la agricultura, que es la que justamente hace rato tocaba. El gobierno ya ha implementado mecanismos de ahorro del agua a través de sistemas de agua de goteo. Necesitamos, por ejemplo, agua para consumo humano en el área rural, que muchas poblaciones no las tienen, piletas, hay que llevarles en lo que son cisternas probablemente. Todo eso es cuantificación, cualificación de nuestro escenario, de nuestro territorio, de nuestro contexto. Necesitamos agua y forraje inclusive para la fauna silvestre que probablemente se vea en situaciones un poco más desamparadas, y en eso nosotros estamos trabajando inmediatamente. Estamos tomando muy en cuenta estos hábitats, los humedales, los bofedales, los pastizales donde se localizan nuestros animalitos en todo el territorio nacional. Entonces, el trabajo es de esa manera. Tenemos un equipo muy bien experimentado, entonces vamos a tener resultados positivos, Silvio. Viceministro, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, hasta otro momento. Estaba Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, en esta entrevista con el sistema RTP. Vamos a seguir hablando de estos temas que preocupan y, claro, vamos a referirnos a continuación a lo que está sucediendo en nuestro país con referencia a la falta de agua, porque en 10 años no habrá mucha agua. Los especialistas sugieren racionar el consumo y esto para evitar que la población en el mundo pueda sufrir también con los alimentos. ¿No? De aquí a 10 años vamos a tener crisis muy severo de abastecimiento de agua. El especialista sugiere incrementar el costo del servicio para aquellas personas que consuman por encima de los 60 litros diarios de agua. Actualmente cada persona consume 95 litros. Sugiere también sistemas de protección del agua. Actualmente un 95% del agua se evapora y faltan políticas hídricas. Por ejemplo, en California se realiza la protección de los espejos de agua. Entonces ese es uno de los problemas de la vida cotidiana de nosotros, la costumbre que tenemos de soltar, de bañarnos varios minutos, ¿no? Cuando debíamos estar pocos minutos. Eso, por ejemplo, falta. Entonces yo, por ejemplo, siendo ejecutivo de EPSAS, distribuiría a cada uno de los domicilios grifos especiales para controlar el caudal, la cantidad de agua que está saliendo, exclusivamente en pequeñas cantidades.
Las casas deberían tener grifos especiales para controlar el consumo de agua. Además, cada domicilio tendría que tener cosechadores de agua para periodos secos. Todo el mundo debe tener sus cosechadores de agua en sus domicilios, almacenar unos 20.000, 30.000, 50.000 litros de agua para este periodo seco. Entonces, eso tiene que ser una política de trazarse de aquí a 10 años, que cada vivienda tenga su sistema de cosecha. En las casas, lamentablemente todo el mundo está acostumbrado a soltar el grifo y que corra el agua libremente, sin control alguno. Unidad Móvil, El Alto.